Bueno, darles la bienvenida a este tercer conversatorio que realizamos en el año 2023 entre personas que están donde las papas queman y profesores de Chile. En esta ocasión estamos con Gonzalo Muñoz. Él fue el champion de la COP25, es el fundador de la empresa B Triciclo, está ahora con nuevas responsabilidades muy importantes en el marco de Naciones Unidas en sus temas. Está en Ginebra, allá son 6 horas más tarde, así que le agradecemos muy significativamente, de verdad, que nos pueda acompañar. Yo le dije a él, le vendí así el cuento cuando lo invité. Nosotros queremos que estos temas que ustedes están tratando, que están en la palestra, entren en las salas de clases del siglo XXI y no vemos otro camino para hacer esa entrada que no sea a través de los profesores. En Chile hay 230.000 profesores que les toca, además de enseñar la asignatura propia de cada cual, abrir las ventanas y hacer entrar estos temas que son los que están marcando nuestra vida cotidiana hoy, ya no mañana, hoy, y están definiendo nuestro bienestar. Así que vamos a lo que hemos venido. Tenemos un pequeño PowerPoint para entrar en onda y vamos a conversar con Gonzalo Muñoz, lo que es un privilegio. Aquí estamos, lo ponemos en grande si es posible. Él es Gonzalo Muñoz, champion de la COP25, cofundador de Triciclo, más las nuevas tareas que tiene hoy día en materia internacional con sus temáticas de basura, economía circular, etc. Avanzamos. Para entrar en el tema, ponemos este tapete. Aquí había una playa chilena, porque uno echa la culpa a Francia, a qué sé yo, con basura. Esta es una realidad que vemos cotidianamente. Hay muchos colegios que están trabajando en la idea de reciclar, de hacer unas campañas masivas con alumnos de salir a reciclar las playas, pero esto sigue siendo una realidad en Chile. Avanzamos y en el mundo. Aquí están los contenedores famosos de basura, ¿no es cierto?, clasificados, cartón, botella, vidrios, latas, que hay que hacerles un proceso anterior a tirarlos adentro de estos cartones, que es el reciclaje. Cuando yo era niña, estos basureros de todos colores no existían. Esto fue un avance en términos reales a la conciencia en el tema de la basura, de la economía circular, de los residuos cero, pero Gonzalo Muñoz nos va a venir a trastocar las cosas porque nos va a decir que esto es insuficiente o no es necesario. O sea, hoy día, cuando nos creemos buenos porque metemos en el envase rojo los vidrios y en el negro los cartones, es insuficiente y quizás parece que no va por ahí el micro. Así que ahí están estos basureros demostrando lo que tenemos que hacer. Aquí hay una frase que aparece en la página de Triciclos, la fundación en la cual trabaja Gonzalo Muñoz. La basura es un error de diseño que debe ser resuelto. De eso vamos a conversar con él. Me parece la frase buena. Aquí hay un error. No debiera haber basura, eso entiendo yo, y debemos solucionar este error, este problema. Avanzamos. Y tenemos acá la página web de Triciclo con mucho material muy interesante y nosotros hemos destacado este material que son guías de reciclaje descargable que están al servicio de la comunidad. Muchas veces, y lo hemos visto en las encuestas recientes, ¿por qué la gente no recicla o no toma medidas de mejor uso y reuso de la basura? La mayor respuesta es por desconocimiento, por lata y por desconocimiento. No sé hacerlo, no me ha llegado. Triciclo en ese sentido ha hecho un aporte no solamente en materia de difusión, pero a mí me pareció que estas guías eran muy destacables porque tienen que ver con lo nuestro. Nosotros trabajamos, Gonzalo, en educación con profesores. Y ahí están las guías de Triciclo, distintos materiales para ver cómo reciclamos, que parece que hoy día no es lo suficiente. Fue parte de la COP25. A mí me emociona poner este logo que era hecho en Chile. La COP, ustedes se recuerdan, se iba a realizar en Chile y al final, muy al final y muy desgraciadamente, debió ser trasladada la reunión a Madrid, España, por la situación del estallido social que había en el país.
una lástima porque era una oportunidad de que Chile fuera la ventana al mundo en temas tan relevantes como son los temas de cambio climático y todo lo que ello atrae. Así que ahí estuvo, ahí participó y vamos a preguntarle a Gonzalo que nos cuente esas experiencias. ¿Avanzamos? Aquí tenemos la famosa economía circular, que es el título que le hemos puesto a este conversatorio, hacia una economía circular sin residuos. Esta imagen la hemos visto muchas veces, sin embargo nos hace bien hacerla propia y entender que tras se recoge, se recicla, se producen materias primas a partir de los residuos, para ello se requiere innovación. En fin, esta redondela, este círculo, parece hacia dónde va el camino, hacia solucionar los problemas, no sé si solucionar, pero por lo menos frenar ese devastamiento que estamos teniendo. Avanzamos. Y aquí tenemos, está súper significativo esto, es la economía lineal que nosotros compramos, consumimos y tiramos a la basura los desechos. La economía del reciclaje disminuye porque reciclamos, volvemos a usar pero la propuesta es la economía circular, que no exista, yo no sé cómo tú nos vas a explicar, hacer posible que haya residuos cero. Hacia allá es la meta que nos va a proponer hoy día en la tarde Gonzalo Muñoz. Avanzamos. Aquí tenemos los objetivos, no los olvidemos de ellos. Estos 17 objetivos tomados por Naciones Unidas, a los cuales Chile los firmó y se hizo partícipe de ellos, de desarrollo sostenible, que son de acá al 2030. El 2030 vamos a evaluar, vamos a ser evaluados y nos vamos a autoevaluar. Y ahí están, ¿no es cierto?, los objetivos de eliminar la pobreza, de eliminar el hambre, de una educación de calidad que nos toca tan fuertemente a nosotros los profesores, igualdad de género, etcétera, etcétera, y está, ¿no es cierto?, el de eh, ciudades y comunidades sostenibles y eliminar la basura, reducción de las desigualdades, está el tema de la basura aquí también presente. O sea, es un desafío que no es nuestro, no es solo de Gonzalo Muñoz, no es de un grupo de gente buena onda, no es de una agrupación de iluminados, son temas que hoy día están en la palestra a nivel internacional, en el organismo más representativo del mundo internacional, que es Naciones Unidas, que tengo entendido que tiene 178 países miembros de Naciones Unidas. No hay otro organismo mundial más amplio, que cubra más la realidad de los países que el de Naciones Unidas. Avanzamos. Aquí está, ¿no es cierto?, la típica imagen de la economía circular, cómo hacer que los productos vuelvan que a partir de un producto se produzca otro, etcétera. Aquí hay esta imagen es más bien naif, está el avión, cuánta contaminación produce el tráfico aéreo, están en una ciudad como imaginaria muy bella, pero nuestra obligación es hacer que dé vuelta y que nada sea inusable, digamos. Aquí está nuestro aporte como Fundación Futuro. Nosotros tenemos la revista Ventanal, que espero ustedes conozcan, y en ella tenemos todos los meses un dossier con un tema puntual, y ahí está el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está el tema de la economía circular, está el tema de lo que fue la COP, que si bien no fue en Chile, la temática era tan relevante que se desarrolló en España y ahí se tomaron acuerdos y desafíos y se constataron realidades alarmantes, por decir lo menos. ¿Avanzamos? Ese es el último. Y bueno, esa pequeña introducción para agradecerle de nuevo a Gonzalo estar con nosotros a esta hora de la noche y preguntarle cómo llegó a estos temas. Y yo siempre hago esta pregunta. ¿Hubo por ahí algún profesor o profesora significativo? Bueno, primero un gran saludo, Magdalena, y a toda la Fundación Futuro y a los profesores y profesoras que nos estén viendo y los que nos escuchen después a través de la grabación. Uno siempre tiene profesores que lo inspiran a conectar los puntos. En este caso en particular, como bien tú decías, a nosotros no nos tocó que estos temas fueran temas relevantes
a nivel escolar, a nivel de educación ni básica ni media, no eran asuntos que estuvieran ni presentes en el currículum ni en los intereses particulares de los establecimientos educacionales. Sí, por supuesto, después en la universidad yo tuve, de hecho yo después hice un posgrado en estas temáticas y por lo tanto tengo muchos profesores que me formaron en esta materia de manera muy concreta. Ahora, si me voy a la infancia, la gran profesora, la gran mentora fue mi madre. Ella fue la que nos inculcó a sus hijos esta preocupación desde diversos puntos de vista, ¿no? Yo tuve la suerte de, al ser hijo de Jimena Bogavir, tener esta noción de cuánto los seres humanos hemos estresado el planeta. Los seres humanos somos un animalito más dentro de un ecosistema tremendamente frágil y que requiere ciertos niveles de equilibrio. Muchos de esos equilibrios nosotros los hemos ido rompiendo como seres humanos, producto de que hemos tenido, entre comillas, éxito, ¿no? Somos esta especie exitosa que ha definido además el éxito bajo un modelo de progreso que tiene inevitablemente un impacto en este ecosistema frágil hasta llegar, ¿no es cierto?, hoy en día a la brutalidad de que estemos buscando una molécula de agua en Marte o algún, algún tipo de señal de vida en otros planetas, cuando en este planeta tenemos todo lo que puede congregar la vida y, por supuesto, el bienestar de la especie humana. En ese sentido, la claridad que nos transmitió mi madre y una serie de personas y organizaciones que fueron de alguna manera construyendo la sociedad civil vinculada al tema medioambiental desde mediados de los 80, venía también de una preocupación a nivel global. Entre la década del 70 y la década del 80, como humanidad, empezamos justamente a congregar esta información. Y fíjate, estoy hablando de hace ya 50 años que tenemos la total evidencia de que los seres humanos, en la medida que hemos ido aumentando la población, y ese incremento de la población se ha generado fundamentalmente de forma muy acelerada en los últimos 250 años. Estamos hablando de, por un lado, el efecto que ha tenido la revolución industrial, ¿no es cierto? La capacidad de desarrollar maquinaria, de desarrollar procesos productivos a través de generar mucha energía, fundamentalmente a partir de combustibles fósiles. Todo eso generó un boom que, sumado a el proceso posterior a las dos guerras mundiales, de también una cantidad enorme de desarrollos tecnológicos, incrementó nuestra expectativa de vida, disminuyó la mortalidad, mejoró, por supuesto, aspectos asociados a la alfabetización, mejoró una serie de condiciones nutricionales en las personas, pero eso no tuvo, ese proceso no tuvo necesariamente en consideración el que en la medida en que íbamos aumentando la cantidad de personas en este planeta bajo este sistema de progreso que se lleva por delante muchas veces el medio ambiente, eso tiene límites. Esos límites planetarios empezaron a ser muy bien definidos y trabajados desde principios de la década del 70. Y ya en la década de los 80 empezamos a tener absoluta evidencia de eso, el traspasar esos límites implicaba ciertas consecuencias, ¿no? Y por supuesto el tema que nos trae hoy a colación, el tema de la basura, uno lo puede entender perfectamente. ¿Podemos acumular infinita basura? No. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? En algunos casos es muy concreto. Un basural, un relleno sanitario, tiene una vida útil, se llena. Y la pregunta a continuación es, ¿y qué vamos a hacer cuando se llene? ¿Alguien quiere colocar un basural al lado de su casa? No. Nadie. Y lo que empieza a pasar es que empieza evidentemente a generarse mayor presión desde las comunidades, desde los lugares donde a veces se empieza a estimar el que se va a instalar un nuevo relleno sanitario y esas comunidades dicen, no, ni loco, acá no. Bueno, es un ejemplo muy, muy concreto de cómo los seres humanos, de nuevo, a partir de un modelo de progreso, del cual vamos a hablar más adelante a partir de algunos temas que tú ya levantaste, y la forma como hemos impactado el medio ambiente creyendo que el medio ambiente puede asimilar re- re- de alguna forma desechos nuestros de manera infinita, sin tener conciencia eso tan concreto, digamos. Si yo te digo que tú estás en una sala ahora, ¿puedes poner ahí 400 personas? Obvio No. que no. Hay cosas tan simples que un niño muy pequeño lo entiende. Hay
límites. En el espacio, en el volumen, hay límites, pero también hay límites desde el punto de vista de el daño que nosotros le podemos infligir a los ecosistemas y la capacidad de esos ecosistemas de ser resilientes y de recuperarse. Llega un momento, igual que nuestro cuerpo, pensemos en, ¿me puedo exponer infinitamente al sol? No, me quemo, me da cáncer. ¿Puedo aguantar un mes sin tomar agua? No, 5 o 6 días y te vas a morir. ¿Puedo comer cualquier cosa? No, hay ciertas cosas que puedes comer y otras que no. Nuestro propio cuerpo se comporta día a día con ciertos límites asociados a cosas tan básicas como esas. ¿Qué nos ha pasado entonces como seres humanos que hemos operado como si eso diera lo mismo, sin la mínima conciencia de somos un animal más en un planeta vivo donde lo que hemos hecho es alterar los espacios? Piensen en los lugares donde estamos cada uno de nosotros. Yo estoy en un hotel en Ginebra, cada uno de ustedes estará en algún lugar. Este lugar donde yo estoy en este minuto no es más que un ecosistema que fue alterado por los seres humanos con ciertos objetivos. Por supuesto, si esas alteraciones son mínimas, no pasa nada. Pero si son grandes o se acumulan mucho, llega un minuto en que tienen consecuencias. Lo que ocurre hoy es que estamos entrando ya en la era de las consecuencias, de cómo ya 8.000 o más millones de personas en este planeta frágil, finito, con condiciones muy particulares, empieza ya a saltar las alarmas de decir, oye, espere. Por ejemplo, basura. Oiga, usted no puede seguir tirándome basura. La cantidad de basura acumulada en los rellenos sanitarios, en muchos casos, de ejemplos concretos, el basural de la ciudad de Buenos Aires está absolutamente saturado desde hace años y no tienen forma de resolver el cómo abordar ese problema. ¿Qué es lo que empiezan a hacer en muchos lugares? Queman la basura. Entonces, si yo quemo la basura, estoy tirando gases de efecto invernadero a la atmósfera, estoy incrementando el daño desde el punto de vista Cambio del climático. el calentamiento global, pero además esa basura cuando se quema genera una cantidad de toxinas brutales que afecta a la salud de las personas que están alrededor y de otras especies que también se ven dañadas. Por lo tanto, no es tan simple, por ejemplo, como llegar y quemar. En fin, y todo eso volviendo a la pregunta, ¿no? Estas son algunas lecciones base que nos entregó mi madre cuando nosotros éramos muy jóvenes y que nos hizo, por supuesto, no solo tomar ciertas conciencias, sino que adquirir ciertas prácticas. Yo, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, el bolsillo trasero derecho de mi pantalón es donde van los papelitos. El boleto de la micro, la boleta del kiosco, todos los pequeños papelitos van siempre al bolsillo. Y para mí es un tic, digamos, un ¿Y dónde hábito. van a dar al final esos papelitos? Y desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre ha habido una caja, siempre hubo cuando vivía con mi madre, una caja donde se botaban todos los diarios, revistas, papelitos, cartones, y todo ese sistema. También había un espacio para los vidrios. Cuando yo era cuando era muy joven, había muy pocas alternativas para poder luego asegurarse que eso se lo entregabas a alguien que iba a usar esos materiales y lo iba a reconvertir, lo que tradicionalmente en Chile han sido lo que llamábamos antes cartoneros, los recicladores de base. Entonces nosotros conocíamos quién era la persona que pasaba por nuestra casa y le guardábamos las latas, los vidrios, los cartones, los papeles. Con el Pero tiempo eso, Gonzalo, que tú sofisticando. cuentas con cierta nostalgia y me parece notable el homenaje a la madre educadora en estos temas, eh, es insuficiente hoy día. Obvio. A ver, nada es insuficiente y nada es suficiente al mismo tiempo. Digamos, todo acto cuenta. Y todo acto cuenta también, y desde la perspectiva que estamos conversando hoy, desde el rol que tiene el cambio de hábitos, desde el rol que tiene el incorporar estos conceptos, estas ideas, esta capacidad de racionar en las mentes y en las almas de cualquier alumno o alumna que ustedes puedan tocar. Eso Pero tú no es dices, la algo, no, basura es un error de diseño que sí. debe ser resuelto. ¿Cómo se elimina la basura? A ver, el concepto de que la basura es un error de diseño está directamente relacionado con que eh, nosotros hemos tomado una decisión, hemos tomado decisiones como humanidad, en generar sistemas que generan desechos porque están diseñados para ello. Voy a poner ejemplos muy simples, digamos, ¿no es cierto? Uno de ellos es la gran cantidad de
elementos que usamos cuando de repente estamos, hoy en día lo hemos ido reduciendo en Chile, pero cuando íbamos a un restaurante o a uno de estos patios de comida, en fin, y que todo lo que me daban, plato, vaso, cubierto, todo era desechable. Ese es un diseño, ¿no? Me imagino que tú, cuando eras ahí niña, en tu casa, no había cubertería plástica, digamos. Era evidentemente loza, un plato, cubiertos de metal, vaso de vidrio, y eso se lava y se usa de nuevo. ¿Qué nos pasó? Lo que nos pasó fue que incorporamos culturalmente dos conceptos muy peligrosos. Uno, el de la desechabilidad, o sea, el que valoremos un producto porque no se vaya a usar una segunda vez, ¿no? Y eso no solo son ciertos plásticos de un solo uso, sino que también algunos de cartón, cartón encerado, hay de todo tipo, todo ese concepto de agarro todo, después lo meto en una bolsa y lo tiro a la basura, es un diseño, versus un diseño alternativo que es volver a lo tradicional, que es tener equipamiento, losa, que, que se lava y después se vuelve a usar. Ese es un diseño de un producto desechable respecto de un usable, diseño de una forma de usar esos implementos, y ahí viene la cultura, pero también hay un componente ahí que es muy concreto. Uno de los grandes errores es cuánto te cuesta después agarrar esa bolsa y tirarla a la basura. Es prácticamente gratis. Es más, la gran mayoría de los que estamos acá probablemente no sabe siquiera si paga por ese servicio. Algunos de nosotros lo pagamos, otros no lo pagan porque están exentos, pero al final el medio ambiente y por ende Facilita. las futuras generaciones están pagando la cuenta de la comodidad que tuve yo de meter toda una bolsa negra, hacerle un nudo y tirarlo a la basura. Piensa lo siguiente que es dramático. En ciudades como la que estoy yo en este minuto, puede ser más barato comprarte una camisa nueva que mandar a lavar y planchar la camisa que usaste hoy. Eso tiene que ver con que hay una serie de impactos negativos en la cantidad de recursos que extraje de la naturaleza, pero también cuánto cuesta desechar un producto que no están integrados en el costo. Estamos haciendo o definiendo el precio de las cosas de manera errada porque faltan incorporar ciertos costos. Entre ellos, ¿cuál es el costo real que tiene hoy, pero fundamentalmente proyectado hacia el futuro, el desechar 1 kilo de basura? Es altísimo, pero por alguna razón, de nuevo, el diseño de nuestras políticas públicas, el diseño de las tarifas del sistema de basura, no están contemplando ese costo y eso es algo que se tiene que corregir de manera urgente. Es más, lo estamos corrigiendo tarde, cuando ya el daño acumulado es tan alto que hay ciertos impactos en el medio ambiente que ya son muy difíciles de estimar cómo hacerlo. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Hoy en día tenemos 5 grandes sopas, hay gente que le llama islas, pero son sopas de plástico flotando en los océanos. Hay 5 puntos en los océanos, una en el Pacífico Norte, una en el Pacífico Sur, otra en el Atlántico Norte, otra en el Atlántico Sur y otra en el Océano Índico, donde las mareas y las corrientes confluyen y hacen que todos los elementos que flotan lleguen hasta Lleguen ahí. ahí. Y hoy tenemos estas tremendas sopas de plástico, muchos de ellos plásticos además que se van fragmentando. Acuérdense ustedes, les puede haber pasado que tuvieron en algún momento un elemento plástico en las manos y de repente se dieron cuenta que empieza a fragmentarse con el tiempo y termina siendo casi polvo. Ese plástico empieza a integrarse a los sistemas alimentarios, lo que se llaman las cadenas tróficas. De La los sal que pescados. comemos es sal que viene del mar Con y por lo plástico. tanto hoy el 90% de la sal de mar tiene fragmentos plásticos y lo empezamos a consumir. Esos fragmentos plásticos además tienen muchas veces algún tipo de aditivo y esos aditivos entran a veces en nuestro torrente sanguíneo y pueden generar una serie de daños. Pero en fin, lo que te quiero decir es que hay un nivel de daño acumulado tan grande que te puedo decir con toda la certeza y además trabajando en el liderazgo de esta agenda a nivel global, de que estamos actuando sumamente tarde, sumamente torpe, y ahí viene esta frase conceptual de la basura en el de diseño. Tenemos que corregir aguas arriba, tenemos que mirar aguas arriba y decir, si esta es una llave de basura que está abierta, bueno, tenemos que cortarla. ¿Cómo la podemos cortar? Bueno, usando cosas que duran mucho tiempo, usando las cosas mucho tiempo. Y les digo ejemplos muy concretos. Vajilla desechable, olvídense. Vasos desechables, evítenlo al máximo. Ropa, reparemos. Reparemos la ropa como lo hacíamos antes. Y no solo no tengamos vergüenza, digámoslo con orgullo.
estoy reparando mi ropa porque sé que con esto estoy contribuyendo al bienestar del mundo y además me ahorro plata, digamos. Tiene un montón de beneficios, ¿no? Pero llevémoslo con orgullo. Y lo mismo, una serie de aspectos donde se nos ha posicionado lo que se llama la obsolescencia programada, ¿no? Lo que hemos sufrido todos cuando el celular de repente empieza a fallar y falla por razones que tú no tienes idea y resulta que la solución mágica es comprar uno nuevo. Pero ¿cómo es posible que esta cuestión la compré hace tan poco tiempo y se ve tan bueno? No, pero es que el Claro, modelo de negocio, y ahí viene el exacto. Es diseño que de los dure modelos de poco. negocio. El Mm. modelo, piensa lo que te pasa con la clásica de la impresora, ¿no? La impresora se echó a perder, la llevas a arreglar y dices, oiga, pues sí, mire, puro abrirla me va a costar como 70 lucas, aquí tiene una por 39.990. Bueno, el costo, de nuevo, que tiene que absorber el medio ambiente por un elemento tan complejo como eso, lleno de metales, lleno de elementos que evidentemente pueden ser muy valiosos si los reintegro, pero pueden ser muy dañinos si los dejo metidos en el medio ambiente, es algo que tenemos que resolver. O sea, la ¿Cómo economía, los podemos reintegrar? Porque bueno, lo primero es evitar. Nosotros lo primero es cuánto podemos mirar aguas arriba y evitar comprar y evitar meterle a la economía elementos que puedo evitar, ¿no? Entonces, pensemos en todo lo que hacemos, todo, 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 y esto entra en todas las dimensiones de Pero la vida estamos ahí, cotidiana. Gonzalo, para problematizar, para hacer más interesante este conversatorio en un arma de doble filo, porque si toda la ciudadanía evita comprar impresoras para, estoy poniendo el ejemplo, Sí, la fábrica de impresoras va a quebrar y van a quedar 140 cesantes por 5, 800 familias sin un recurso a fin de mes. hay una parte que es fundamental en esto, que es la innovación sobre modelos de negocios que están obsoletos. Entonces, sí, hay muchas, muchas industrias donde efectivamente tiene que haber una reconversión, ¿no? Entonces, si me hablas de la impresora, bueno, así como los que fabrican impresoras van a tener que fabricar menos impresoras, se tiene que desarrollar un sistema donde se reparen impresoras. Piensa lo siguiente. Si yo soy el fabricante de impresoras y nadie me dice esto, y nadie me dice que en realidad mis impresoras están llegando a la basura, mi incentivo es ¿cuál es? Es venderte una impresora por año. Y me da lo mismo, porque el problema es tuyo. Y el problema tuyo tú se lo traspasas después al medio ambiente. Yo me lavé las manos y hice la impresora más barata posible, más charcha posible, que se te rompa rapidito y vuelvas a comprarme una. Si tú me traspasas esa responsabilidad a mí, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría hacer una impresora bacán, y esto ya existe, que es probablemente lo que debieran estar haciendo en la fundación si no lo están haciendo. En vez de venderte una impresora, te arriendo la impresora es mía, y yo te cobro por el uso de la impresora. Si tú no necesitas tener una impresora, tú necesitas imprimir ciertos documentos. Entonces yo como fábrica de impresoras, yo soy seco en impresoras, tú eres seca en formar profesores y en transmitir estos conocimientos. No necesitas saber de impresoras. Yo lo que voy a hacer es, te arriendo esta impresora, te cobro por cada vez que tú la uses, si se te echa a perder, es responsabilidad mía. Yo tengo que ir allá y reemplazártela al tiro o reparártela. Y al final de todo su proceso, yo me tengo que traer esa impresora y como la fabriqué pensando en que era siempre mía, la voy a haber fabricado con componentes que después yo puedo desarmar y puedo usar algunos de ellos en la siguiente impresora. Puedo eventualmente desarmarla al punto en que al final los residuos que generen sean todos reciclables, porque sé que si está en mis manos y esos Tengo que hacerme residuos no cargo. son reciclables, yo voy a ser el responsable de la contaminación. ¿Te das cuenta que al final ni siquiera tuve que cambiar quiénes son los actores de la economía? Lo que tengo que cambiar son los incentivos que tiene cada uno de ellos y a quien necesita el uso de la impresora, le doy el uso a la impresora. Tú no necesitas poseer una impresora. Y aquí viene un concepto que es súper importante. Nosotros hablamos de consumidor o consumidora en todo orden de cosas, ¿no? Fui a la tienda y me compré este lápiz, fui a consumir un lápiz. Las pinzas, yo no consumí un lápiz. Si me como el lápiz, me voy a enfermar, puedo que me muera. Yo soy un usuario del lápiz. Distinto de si voy a la cafetería y me compro un sándwich. Y ahí yo soy un consumidor del sándwich. Mira qué interesante cuando separamos estas dos distinciones. Consumir tiene que ver con todo lo que es más bien biológico, donde yo efectivamente soy capaz de integrarlo a mi cuerpo
y tengo una relación con esos elementos de modo tal que me aporten nutrición y salud. Cuando son elementos que yo no puedo consumir, para todos ellos yo soy un usuario. Y si soy un usuario, no necesito ser el dueño. Me es mucho más práctico ser un usuario que paga por el uso de ello. Un dato súper simple. ¿Cuántos de nosotros tenemos un taladro en nuestras casas? Probablemente todos, o la gran mayoría, ¿no? Una cantidad demasiado grande. ¿Sabes cuánto se usa un taladro al año? Una vez al año. 3 minutos. Y compraste un taladro con todo lo que eso significa para usarlo tres Estaba minutos. en oferta. Piensa lo evidente que es decir, oye, coordinémonos todos y tengamos un taladro y yo accedo, si yo lo que necesito es un hoyo en la pared, no necesito tener un taladro. Y como eso, múltiples cosas. Y eso ya se está expandiendo al punto de que aparecen empresas que entendiendo esto, aunque sea por otros motivos, ¿no? Dicen, oye, yo no necesito tener auto. Yo tengo un ejemplo muy particular. Yo tengo 3 hijas, todas en edad, todas adultas, y solo una de ellas tiene carnet de conducir. Las otras se mueven la mayoría del tiempo por supuesto, transporte público, metro, micro, y si no, Uber. Y Uber es una plataforma que vino a resolver, y así como Uber, en estos países hay bicicletas eléctricas a disposición de que tú por un par de euros te moviste alrededor de la ciudad, ni transpiraste, la hiciste perfecto. No necesité tener un auto. Ahora, eso cambia la economía, obvio. Mm. Evidentemente las fábricas tienen que adaptarse, pero en adaptarse ofrece una serie de oportunidades que muchas de ellas son muchísimo más rentables y muchísimo más atractivas. Entonces, de nuevo, es un error de diseño. Es cómo hemos diseñado los productos, para qué fin, cómo hemos diseñado los sistemas productivos, cómo hemos diseñado los modelos de negocio, cómo hemos diseñado las políticas públicas. Todo eso tiene que cambiar. Y parte de ello es qué tipo de cultura le vamos a entregar a la ciudadanía para que se empodere de esto, donde de nuevo, cada acción cuenta, porque al final tenemos que lograr cambios colectivos que pasan necesariamente por distinciones individuales. Entonces, los profesores y profesoras tienen un rol clave en entregar esas distinciones. Importantísimo, sí. Em, yo te Yo creo mandé que unas eso es por la preguntas, educación. Gonzalo, para el debate y decía, ¿cómo generar? Nosotros somos profesores, estamos en la sala de clase, tenemos muchos problemas, ahora volvimos a usar mascarillas en las salas de clase porque hay problemas del virus incisional fuerte en Chile en este momento. ¿Cómo generamos en nuestros alumnos que son consumidores y que quieren ser usuarios de los productos, conciencia personal en esto? Porque uno puede culpar al colegio, no hay lugares de reciclaje, no tengo la información. Culpar al barrio, al colegio, a la comuna, que el alcalde no ha traído los camiones, al intendente, qué sé yo, a Biden, puede culpar al presidente de Estados Unidos, que como contamina mucho ese país, porque es un país muy consumidor. ¿Qué saco yo, Magdalena Piñera, en usar mi vasito de loza y no plástico? ¿Cómo, cómo revertir la cosa a conciencia personal? A ver, evidentemente hay mucho de esto que se transmite a través de la acción, ¿no? O sea, hay una parte que se transmite a través de conocimiento concreto, como es en el aula, a través de información, pero después, cuando realmente entra, es cuando ya lo hice carne, ¿no? Fui capaz de entender al detalle. Y hoy una de las dificultades que estamos enfrentando es, por supuesto, un poco lo que tú articulada desde el punto de vista de si yo después no tengo la certeza de que mi esfuerzo llegó a buen puerto porque alguien llevó esto y lo transformó, etcétera, eso más bien puede llegar a generar frustración. Entonces, yo diría que hay 3 ideas que creo que son importantes. Una, que tiene que ver con reforzar los conceptos base de la economía circular. O sea, ¿cuánto podemos evitar que se produzca la basura? ¿Cuánto podemos reutilizar? ¿Cuánto podemos reparar? ¿Cuánto podemos compartir? Son principios bien concretos donde cada vez que nosotros articulemos acciones concretas en torno a reparar, en torno a reusar, en torno a compartir, vamos a estar claramente facilitando el que la basura se reduzca, pero al mismo tiempo aumentar la toma de conciencia. El segundo tiene que ver con, ok, una vez que la basura se generó, lo primero que debiéramos hacer siempre es separar orgánico de inorgánico.
Esa es la primera. Es bien divertido porque nos focalizamos en el plástico, en los cartones, en los papeles, pero hoy en día la primera acción que deberíamos hacer es una muy simple, que es reconocer todo lo que es orgánico y tener un espacio para acumular ese orgánico y ojalá en todos los colegios tener un lugar donde los residuos orgánicos se transforman fundamentalmente en compost, ¿no? Y eso puede hacerse con lombrices, sin lombrices, a través de incluso integrarlo con los cortes de poda. En los procesos ya más sofisticados se puede transformar eso en gas que se puede usar efectivamente para calentar o para cocinar. Pero ese es lo mínimo. Lo que ocurre a continuación es que, por un lado, la basura se reduce entre un 40 y un 60%. Es impresionante. Si la gran mayoría del volumen y el peso que producimos es orgánico. Pero además, en la medida en que yo segrego los orgánicos, estoy limpiando lo inorgánico, por lo tanto se me hace mucho más fácil manejarlo. Cuando hablamos de los inorgánicos, hay ciertos tipos de materiales donde no es difícil encontrar a alguien que te los pueda retirar y tener la certeza de que eso va a terminar en una planta de reciclaje. Lo primero, papeles y cartones, ¿no? Y el papel y cartones, yo diría, la gran mayoría de las instituciones sabe eso, conoce al don José o a la señora Juanita o A la al Fundación San reciclador de base José, o a la Fundación San José. O sea, hoy en día, quien no esté separando los papeles y cartones y no tenga esa mínima gestión, pucha, está en el entiéndelo. medievo. Después hay ciertos materiales que además son bastante valiosos para fundamentalmente un reciclador o recicladora de base, y ahí uno tiene que empezar con los metales. La hojalata, el aluminio, son materiales bastante valiosos y por lo tanto es fácil también encontrar alguien que pueda ir ahí y pague sus horas de ir hasta el lugar por retirar esos materiales. A esa persona también se le pueden entregar fácilmente las botellas de bebidas, lo que se llama el plástico PET, el plástico número 1. Ese plástico también tiene alto valor y por lo tanto es fácil encontrar a alguien que pueda ir a buscar todos esos componentes, o sea, cartones y papeles, ojalá cartones separados de papeles, que además lo quieren hacer más riguroso, los diarios y revistas separados del resto de los papeles, lo quieren hacer más riguroso, el papel blanco separado de los otros papeles. En fin, son todos elementos que al separarlos aumenta el valor del todo. Mezclados, a esa persona que lo vaya a retirar le van a dar el equivalente al valor menor. Pero si lo logra separar, por ejemplo, por el papel blanco, va a obtener un precio superior. Pero si queremos ayudar a que la economía de esa persona funcione, todo esfuerzo que nosotros hagamos por separar le va a servir. Después, como decía, las latas y aluminio lo va a poder usar bastante. El vidrio, por ejemplo, sabemos que es totalmente reciclable, pero tiene una logística que es muy costosa, porque el vidrio tiene muy poco valor. Entonces ahí más bien lo que yo sugiero es busquen en la campana de Coaniquem más cerca del colegio y de una vez cada cierto tiempo que alguien vaya a dejar los vidrios hasta esa campana. Ese mínimo esfuerzo de hacer esa última milla va a facilitar que esos vidrios vayan a alguna de las cristaleras. Y después ya entramos en temas que son más complejos, como es el Tetra Pak o como son los otros plásticos, donde eso ya empieza a exigir el que haya algún tipo, por lo menos, de acción asociado a la limpieza. Esos son como los grandes elementos que yo sugiero considerar, pero de nuevo, considerando también el a quién se lo vamos a entregar, articularse con esa persona, articularse con el entorno y no dejar esto en alguien lo irá a retirar, anda tú a saber que es una mínima gestión que se puede hacer y que ayuda y facilita a que esto finalmente fluya de manera virtuosa y no quedemos enredados en esta amargura que solemos tener cuando uno hace un esfuerzo y resulta que esperabas algo y ese algo no ocurrió. Bueno, verifiquemos si ese algo va a ocurrir o hagamos un mínimo esfuerzo por facilitar que ese algo ocurra. Todo esto es aún más fácil, evidentemente, en la región metropolitana. Para quienes nos estén escuchando de regiones, eso limita los tipos de materiales que se pueden llegar a recuperar, pero siempre hay algo que podemos hacer y que va a servir incluso para ir articulando no solo la cultura en la comunidad escolar, sino que también ir transmitiendo ciertos principios a la comunidad más amplia. Más allá de la escuela, digamos, apoderado, el barrio, etcétera. Exactamente, tal Em, cual. eh,
tú hablabas en alguna parte, en una de las entrevistas que yo te leí, de que las empresas grandes están ahora produciendo productos nuevos con material reciclado. ¿Qué hay Sí, de eso? mm, hoy cada vez es más frecuente. Lo que empieza a ocurrir es que tenemos distintas vías de presión para esta agenda, ¿no? Hay una primera presión que es general, global, que es, como decía al principio, la claridad y la noción absoluta de que estamos traspasando ciertos límites que tenemos que corregir. Después, eso llega a las empresas a veces por la mera eh, preocupación de la compañía, la mera responsabilidad desde la ética de la compañía. Probablemente uno de los mejores ejemplos para eso es Patagonia, la empresa de ropa. Ellos empezaron hace muchos años en una conciencia absoluta de nosotros no podemos ser partícipes de esta debacle y por el contrario incorporando cada vez más material reciclado dentro de las prendas. Patagonia es una empresa que además promueve el que las prendas se reparen y una de las cosas lindas que ha logrado es, siendo una empresa que tiene, por supuesto, una marca bastante de nicho, ha logrado al mismo tiempo transmitir estos valores a otros actores de la industria y ha de alguna manera contagiado positivamente a sus competidores con todos estos principios. Después hay ciertas empresas a las que se le viene este tema por las leyes, ¿no? Y que entran en países donde hay una ley. En Chile ya tenemos la ley REP, en septiembre la ley REP ya empieza a correr para envase y embalaje, pero ya está corriendo para baterías, para neumáticos, y eso hace que las empresas tengan una responsabilidad, entre otras cosas, de incorporar mayor material reciclado, ¿no? Y esa incorporación de material reciclado la hacen en función de cuál es el tipo de producto que ellos están colocando, ¿no? Hay, por supuesto, una línea, como les decía, es la de la ropa. La gran mayoría de los metales hoy en día son metales que se pueden incorporar como material reciclado. El vidrio también es 100% reciclable, entonces muchas de las botellas que compramos vienen con material reciclado. Los más complejos hoy en día son los plásticos, ¿no? Por ejemplo, hoy varias de las empresas de bebidas tienen hoy compromisos de incorporar un porcentaje importante de material reciclado a los envases. Y como eso, digamos, en el mundo de los envases plásticos hay ya una cierta noción de cuánto se puede meter, de qué forma, evidentemente siempre salvaguardando la salud de las personas, de modo de no estar incorporando algún elemento que pueda ser contaminante. O sea, todo eso está muy bien regularizado y es tan riguroso que hace que los avances en materia de material reciclado en productos fundamentalmente que contienen alimentos es un avance más bien lento en algunos países como el nuestro y dependiendo del tipo de material del que estemos hablando. Pero cada vez más, como te decía, hay compromisos concretos que se están llevando incluso a industrias como la aviación o la industria automotriz o la industria de la construcción. Hay muchas industrias donde hoy ya la presión también de la ciudadanía, la presión de los inversionistas y mucho también la presión del talento. Las empresas que contratan hoy gente joven ya saben que esa gente joven viene con A este exigir. bichito y lo está empezando a exigir. Y eso hace que las empresas se vean muy incómodas y tengan que, por lo tanto, moverse en esta dirección en función de lo que van pudiendo hacer. Podríamos trasladar eso que uno hablaba de tres maneras en que las empresas, la parte como de ética, natural, de esencia. Patagonia es un ejemplo notable y tiene un documental muy bueno de la historia de Patagonia. Quizás nos falta, estoy pensando en los colegios, información, ver un documental, en vez de decir, no, no bote a la basura, que tiene, aburre, ¿ah? No bote basura, es ver un Mm. documental. Lo otro es la ley y lo otro es lo que tú decías, como que empieza a haber una demanda ciudadana, una demanda social. Podríamos nosotros, los que nuestros alumnos exijan a los colegios que haya mejores puntos de reciclaje, que haya mayor conciencia, porque yo veía en la prensa escrita, por lo menos salen así unos avisos de Coca-Cola diciendo que están reciclando y que están reutilizando. Y uno dice, gastan fortuna en eso, en todo el marketing, una empresa del reconocimiento de la Coca-Cola. Podríamos los colegios transformarnos en Mm. eso. En este Así es, colegio residuo cero y ser así es. una cosa como un punto para que los apoderados postulen a ese colegio. Y para Porque eso lo miramos, primero que hay que acaban de hacer, salir los resultados SIMS en Chile hoy día, a mm, mediodía, no todo lo bueno que esperábamos. Y
Entonces podría haber un puntaje desde ese punto de vista, los colegios que más reciclan o con mayor conciencia sobre estos temas. Así es. Y ahí una de las cosas más simples es empezar por saber qué es lo que el colegio genera de basura. Nosotros cuando empezamos con nuestro emprendimiento hace ya 15 años, lo primero que hicimos fue hacer un montón de ¿Triciclo? diagnósticos. Claro, con triciclos íbamos y sacábamos la basura de ciertas instituciones y hacíamos todo un proceso de pesar y medir y saber exactamente qué basura se genera en un colegio o en una determinada industria o en un shopping center o en Terminal una de tienda. buses. Exacto, y obviamente que es algo que requiere un cuidado para no estar enfermándose, hay que tomar ciertas medidas como de seguridad, pesar bien, después extrapolar en función de las ¿Están distintas esos épocas datos, del año. Gonzalo? ¿Están No esos tenemos datos? esos datos públicos, pero las metodologías son bastante simples, digamos, y es un trabajo que nosotros hacemos habitualmente como triciclos, eh, de ir a una entidad y hacer esas mediciones. Tampoco es tan caro, digamos, es un ¿Han esfuerzo que a medido veces vale colegio? la pena hacer. Muchos, muchos. Y después, a partir de eso, uno dice, ah, perfecto, X% es basura orgánica. Si llegáramos a hacer un trabajo y lo segregamos, miren la cantidad de basura que deja de producirse y por lo tanto tenemos todo un plan en que podemos incorporar a los alumnos y podemos hacer el compostaje, podemos echar las lombrices y podemos hacer una cuestión súper virtuosa, incorporamos a los profesores de biología, incorporamos a los de matemática para que hagan bien las cuentas, incorporamos al de química para que nos explique ciertos procesos químicos que están pasando ahí, listo, chequeado. Después vámonos al resto de los materiales. ¿Qué hacemos con los papeles? ¿Cómo evitamos que se contaminen, que se mezclen? Y empiezas a articular este proceso hasta poder llegar a justamente segregar adecuadamente cuántos tipos de materiales, hay que después estimar muy bien el volumen que se requiere de esos tipos de contenedores. Todo ese trabajo no es ciencia nuclear, digamos, es bastante simple de hacer, requiere sobre todo voluntad y algún nivel de mano de obra simple que evidentemente se puede hacer con los mismos alumnos como un proyecto de la institución. Entonces, es relativamente fácil trabajar esos temas en la medida en que efectivamente haya voluntad y eso ayuda a fortalecer también el currículum al interior y hace que efectivamente esos jóvenes salgan del colegio con una capacidad de comprensión, un espíritu y una vocación muy fuerte que se suele transmitir después a lo largo de su vida laboral. Dice, oye, súper interesante y muy convocante para el mundo de la educación. Yo quisiera darle un espacio a los profesores que nos están escuchando, que nos hablen. Veo que la Solange está pidiendo la palabra. Solange Díaz, ¿tú haces clase dónde? Hola, Hola. buenas tardes. Yo hago colegio en una red educacional que se llama Los Conquistadores y quisiera quedarme con, mira, de hecho justamente yo soy pedagoga teatral, contarle y profesora de historia, contarle que justamente estoy gestionando acciones con los estudiantes, pero acción a través de intervenciones. Esto ya lo he hecho anteriormente y creo que por ahí va la línea de la conciencia de los estudiantes, o sea, el hacer, pero cosas activas que a los chicos les dé sentido. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de algo que hicimos, donde al frente del colegio era un basural y los estudiantes fuimos a manifestarnos en una clase de formación ciudadana y la clase después de ser en la sala y fue en la calle donde pasaban las micros y nos apoyaban, y el lugar dejó de ser un basural y hoy día es un lugar donde los niños plantaron. Entonces yo creo que por ahí va el tema de trabajar, pero en acciones concretas, donde lo involucremos a ellos para que ellos puedan generar esa conciencia y darse cuenta que en realidad es toda la comunidad, porque nació de ellos, donde ellos decían que era un lugar de basurero, de basurales, que botaban desperdicios grandes, sillones, etcétera, y ¿En qué donde le comuna era escribimos, esto, Solange? Pudahuel, le escribimos al alcalde, le pedimos permiso al director, y así se sumaron los apoderados, y los apoderados después estaban ahí apoyándonos en limpiar el lugar. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que lo que los niños necesitan, los jóvenes necesitan, son acciones pero concretas, donde a ellos los involucremos, no donde les demos charlas. Totalmente de acuerdo, Solange. No más Felicitaciones charlas, buena idea. por la
por la iniciativa y totalmente de acuerdo además en la importancia de hacerlo lo más lúdico posible. Nosotros también durante varios años tuvimos una obra teatral que iba recorriendo colegios con el bus del reciclaje, tenía un bus que todavía lo tenemos, no sé en qué región está en este minuto, donde iban un cuerpo teatral con 3 personas que lograban montar una mini obra que era bien fácil de entender a los niños con las distintas figuras de los residuos, en fin. Y ahí así entra mucho más fácil, digamos, es evidente. Es muy buena la recomendación. Gracias, Solange. Juan Cona está levantando la mano. Juan, buenas. Marri compuche, incheta Juan Cona Piñé, Mapuche Nien, inche Kimelfe, Phil As Mogen, Kimeltuwe, Gabriela Mistral, Belloto Norte, Quilpué, quinta región. Buenas tardes, mi nombre es Juan Hola, Cona Juan, gracias. y soy educador tradicional mapuche en el colegio Gabriela Mistral de Belloto Norte en Quilpué. Quería hacer una pequeña reflexión consulta. Lo que pasa es que acá en Quilpué he tenido el acceso a algunas estadísticas de que el reciclaje alcanza un 0, algo por ciento. Juan, ¿se cortó, parece? Juan, ¿nos escucha? Se figura todavía conectado, puede que la señal de él no esté tan estable. Pero están desapareciendo. Por lo tanto, la reflexión mía es por qué tenemos un modelo donde se produce tanto desecho y se le asigna a las personas, a los consumidores o a los usuarios, como decía el profesor, eh, la responsabilidad de que ellos lo tienen que hacer desaparecer, reciclar, eh, incorporar a la biodiversidad de manera que no produzcan contaminación. Eso en el fondo el mensaje que queda. Pero, ¿qué pasa con los productores de toda esta cantidad impresionante de desperdicio? No hay ninguna reglamentación, no hay ninguna obligación, ellos producen, y mientras más vendan, tanto mejor para ellos. En donde hay otras empresas, como se mencionaba, que tienen conductas más amigables con el medio ambiente, y hay otros países donde el reciclaje es 100%, o sea, no tienen basura. Entiendo que en Alemania importan desechos para poder darle tiraje a los sistemas de reciclaje que tienen, que incluso son capaces de producir energía. Así es que esa es mi reflexión y la consulta es, ¿qué pasa con toda esta gente que viven de un modelo que solamente genera desechos y no se hacen responsables por esto? Muchas gracias. Gracias, Juan. En Cualquier el mañana. fondo, ¿cómo funciona la ley REP? Sí, Gracias por tu salud inicial, ¿ah? sí, Mari, no sé si yo como estoy acá tengo que decir Punmai, pues ya es de noche acá, usted me dirá. Pero gracias por la pregunta, Juan. Y la verdad es que, tal cual como decía Magdalena, hoy en día en Chile tenemos una ley que lo que busca es resolver esa inquietud de cómo hacemos para que el que contamina paga, definitiva, ¿no? Nadie en este minuto está, como quizás tú entendiste, pasándole la responsabilidad a los usuarios. Más bien, si la ciudadanía puede contribuir, es una forma fundamental para acelerar estos cambios, pero no hay hoy en día una herramienta que esté forzando a la ciudadanía, nadie va a multar a la ciudadanía, por el contrario, lo que tenemos que hacer es ayudar a facilitar esto, donde por un lado la ley REP hace que las marcas y las empresas que son dueños, entre comillas, del elemento que entra a la economía, sea una bolsa plástica, o sea un neumático, o sea esa impresora de la que estábamos hablando, esos elementos tienen que tener ciertas características y van a ir en el futuro todo esto progresando al punto de exigir cada vez mayor
o condiciones más estrictas de qué productos pueden entrar a la economía, y por otro lado, que las empresas tengan una responsabilidad de ir progresivamente demostrando que fueron capaces de recuperar una cierta cantidad de esos materiales para devolverlo a los sistemas productivos. Eso es lo que se llama la ley REP, esa es la lógica de legislación que ya existe en muchos países europeos, entre ellos de España. La situación que tú mencionas de países que están importando su basura es una situación paradójica, porque al final no es deseable para nada ese modelo. El estar quemando basura, como yo decía al principio, hace que la contaminación ambiental aumente. Sin embargo, hay lugares, particularmente en ciertos lugares de Europa, pero también en otros países donde hoy las legislaciones son más bien flojas, donde las municipalidades eh, de alguna manera quedaron amarradas con una tecnología que lo que hace es que quema la basura, ¿no? Y están amarrados a esa tecnología por 30, 35 años, y la forma en que eso funcione medianamente eficiente es metiéndole más basura. Entonces, fíjate que genera el incentivo contrario, un incentivo perverso, es decir, oye, generemos más basura porque yo necesito que esta bestia que tengo ahí la queme, porque si no es un activo, es una infraestructura que no tengo cómo justificar. Entonces tenemos que tener mucho ojo, y ahí a nivel global estamos teniendo mucho cuidado desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de que no haya más municipios y países que se comprometen con la tecnología de lo que se llama, en inglés se llama waste to energy, es basura hacia la energía. La energía la tenemos que producir de fuentes renovables, no a partir de generar más desecho y más contaminante. Entonces, hoy tenemos por un lado una ley REP que tiene que avanzar en aumentar la responsabilidad y la acción concreta de quienes están poniendo estos elementos contaminantes en el sistema, pero por otro lado, perfeccionar la ley de residuos, donde efectivamente impida el que se generen estos focos de basura porque o no hay un correcto manejo o porque se genera basura en condiciones que no están siendo reguladas, o directamente estamos viviendo en una sociedad que no, esto como que no le importara y por lo tanto se sigue generando basura de manera indiscriminada. Eh, quiero transmitirles que Chile en ese sentido es un país que ha ido haciendo la pega bien. Desde el gobierno de Lago hasta la fecha ha habido avances que, si uno lo mira en el contexto global, son significativos porque incluso están bien estructurados, y yo espero que con la entrada en vigor de la ley REP, y si logramos además tener una ley general de residuos orgánicos, yo creo que vamos a dar un paso importante a empezar a resolver este tema con todos los componentes, con los componentes de cómo disminuimos el volumen que va a parar a los basurales a través de usar los orgánicos para generar fertilizantes orgánicos, digamos, para devolverle eso a la tierra, o para producir energía a través de biogás que pueda reemplazar combustibles fósiles, pero al mismo tiempo ir poniendo los incentivos aguas arriba para que se posicionen estos modelos de economía circular, para que las empresas, la economía, los usuarios, vayamos produciendo la menor cantidad de basura posible. Todo eso yo veo en Chile como pocos países del tipo de país como el nuestro, ¿no? No estoy comparando a Chile con Suiza, pero estoy viendo a Chile comparado con otros países de su tipo, con un nivel de avance que me da la esperanza de que podemos lograr avances significativos en esta materia en un corto plazo. Yo quisiera agradecer a los profesores que han participado, invitarlos desde la Fundación Futuro con mucha fuerza a meter estos temas, y para poder entender hay que primero aprender, conocer. O sea, para poder entender y tomar conciencia personal, que es la única que a mi juicio vale, hay que primero conocer. Y yo creo que en esa materia nos falta mucho por hacer en el mundo de la educación. Yo no sé si la economía circular sea una temática, un concepto, residuo cero, etcétera, que esté en nuestras clases a lo largo y ancho del país. Y ahí nos queda un trabajo grande que hacer.
Antes de despedirnos de Gonzalo, que yo hice un compromiso con él, son las 12 de la noche en Ginebra, en Suiza, porque yo quisiera que nos cuente muy cortito antes de despedirnos en cómo es esta nueva responsabilidad que has tomado en el contexto del marco de Naciones Unidas. Bueno, yo tuve la suerte de que esta trayectoria, habiendo formado triciclos y empezando a participar en una serie de plataformas globales que están movilizando el tema de la economía circular, de reducir la contaminación por los plásticos y por otro lado el modelo de las empresas B, eso me fue llevando a ciertas conversaciones globales donde tuve la suerte de participar. Algunas de ellas tuvieron que ver con el mapeo que se hizo de estas sopas de plástico en los océanos. Y en función de eso, bueno, el presidente Piñera en su momento, cuando Chile tomó la responsabilidad de organizar la COP, me pidió que yo asumiera un rol justamente de ayudar a articular todos los municipios del mundo y todas las universidades del mundo y todas las empresas del mundo. Ese era mi grupo de influencia. Y estuve durante 3 años a cargo de eso. Éramos 2 personas en el mundo que teníamos ese rol de movilizar en esa materia concreta a lo que se llaman los actores no gubernamentales. Y después terminado nuestro proceso de presidencia en la COP, que es la COP de clima, las Naciones Unidas me pidió que repitiera el mismo rol, pero en lo que se está negociando ahora, que es un gran tratado para parar la contaminación por plásticos en el medio ambiente, incluyendo el medio ambiente marino. Entonces, en este minuto estoy ayudando a articular de nuevo todas las municipalidades del mundo, todas las universidades, todas las empresas del mundo, muchos actores del sector financiero también, ONGs, para que logremos un buen tratado que nos ayude a que todo esto que hemos estado conversando hoy pase a ser absolutamente básico, ¿no? Que no tengamos que estar haciéndonos estas preguntas o justamente diciendo, pero ¿por qué? Si dicen que esto es importante, ¿por qué no hay una articulación desde el municipio? ¿Qué tipo de ley? Estamos pasando por un momento, como decía al principio, de vivir las consecuencias de nuestra inacción, muchas veces de nuestra irresponsabilidad como especie humana, y ahora lo que toca es corregir el rumbo y en el sentido específico de los residuos, se viene ahora este Tratado Mundial de Contaminación por Plásticos, donde Se llama espero que Tratado Mundial. el tratado legalmente vinculante para detener la contaminación por plásticos en el medio ambiente. Ese es el nombre del tratado, Lo del, estoy del tratado anotando. que se tiene que lograr. Estamos en el proceso de negociación. Esto debiera terminar entre fines del próximo año y principios del siguiente. Mira los tiempos. ¿Ah? Oye, Gonzalo, nada más que agradecer desde la Fundación Futuro. Quedamos con más contenido, con más herramientas para poder reforzar y a los profesores que nos escuchan, recomendarles que le digan a sus colegas que oigan, este va a quedar grabado en nuestros conversatorios, este conversatorio sobre economía circular, sobre basura y su eliminación con Gonzalo Muñoz. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Gonzalo, y a nosotros buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y un mai a Juan. Estén muy bien. Buenas Chao. noches.